Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En los tiempos que corren, mis amigas y mis amigos, el gran debate se ha centrado en los últimos tiempos sobre la guerra. Y nuestro siglo XXI ha comenzado como un siglo muy sangriento en muchos aspectos. Y la guerra es algo patente y cotidiano ya en la escena de nuestros informativos, medios masivos de comunicación y muchas sociedades. Hoy con Salvador de Lutri queremos plantearle el tema de si la guerra ¿es justa o es injusta? ¿Y cómo podemos valorar cuando la guerra es algo que tiene justificación, si es que puede llamarse de esa manera? Al menos, Salvador, he visto que en la historia del ser humano este no es un tema novedoso, sino que se repite una y otra vez. Bienvenido. Gracias. Qué tema tan duro, ¿no es cierto? Y la verdad, el ser humano es un ser belicoso, y son pocos los años en que la humanidad pudo decir que el templo de Jano estuvo cerrado, sí. ¿No? Aquel que tenían los romanos. La guerra ha sido una constante. Yo creo que hay que, y me gusta la palabra que usaste, si la guerra se justifica o no. Me gusta más el término que hablar de guerra justa, ¿no? Claro. Porque creo que ninguna guerra es justa. En última instancia, sí. Claro. Hay guerras que en algunos casos se han justificado, que es distinto, a decir, bueno, esta es una guerra justa. Yo veo algunas constantes. En primer lugar, que siempre, sobre todo en la segunda, desde el año 1500 hasta ahora, todas las guerras se han justificado con grandes palabras. Grandes palabras siempre en abstracto. Esta es una guerra por la libertad, esta es una guerra por la justicia, esta es una guerra por la verdad. Pero en el fondo de todas esas guerras casi siempre había problemas económicos. Es decir, detrás de las grandes palabras van escondidos motivaciones mucho más terrenas y mucho menos confesables, ¿no? Y entonces la buena palabra que encabeza la guerra se utiliza únicamente para exacerbar los ánimos, porque es muy difícil decirle a la gente, luchemos porque le queremos sacar las fuentes de energía a tal país. Entonces tengo que poner algún objetivo que sea tan noble y tan puro como para enfervorizar a la gente y llevarla a la guerra. Y entonces la libertad, la justicia, la verdad, el honor y todo esto son palabras abstractas que se usan con mucha libertad, pero a veces sin ningún contenido. Claro. Entonces creo que el tema de la guerra habría que analizarlo particularmente, cada uno de los casos, ¿no? Porque siempre se ha escondido esto. Por otro lado, yo estaba pensando en los grandes teólogos que pensaron esto en la guerra. Pensaba, por ejemplo, el primero de ellos, de los teólogos cristianos que piensa la guerra, es San Agustín, ¿no? Pensaba, bueno, pero para él la guerra es muy distinta que para nosotros. Otro contexto. Totalmente. La guerra de la antigüedad era una guerra cuerpo a cuerpo, donde los hombres se enfrentaban, donde la valentía, el coraje, tenía mucho que ver con lo que se estaba haciendo. Era por el tipo de tecnología que se usaba, ¿no? Claro. Pensemos que las armas arrojadizas, como la flecha, o podía ser la lanza, ¿no es cierto?, eran lo más sofisticado que había antes de Cristo. Después aparecieron algunas maquinarias más, las maquinarias para escalar, las catapultas que tiraban grandes bloques de piedra al principio, pero hasta que no aparecen las armas de fuego, digamos que la guerra era una cuestión de ingeniería y de lucha cuerpo a cuerpo, y todo se definía finalmente así. Los hombres tenían una capacidad destructiva, pero esa capacidad destructiva siempre era reducida. Por lo tanto, uno podía hasta mirar la guerra de costado, ¿no es cierto? Sí. Es decir, mirar, hay observadores en los campos de lucha, ¿no?, de la antigüedad, que dejan testimonio de lo que pasaba. Entonces, la guerra era muy distinta a la guerra impersonal de hoy,
donde en vez de juntarse dos ejércitos beligerantes, se bombardean poblaciones civiles o se acciona justamente contra las zonas más débiles de la población, porque lo que se intenta es amedrentar, atemorizar. Quiere decir que ha variado la guerra. Entonces, la posición cristiana con respecto a la guerra, la posición de Jesús con respecto a la guerra, es muy clara. Uh-huh. Cuando los discípulos de Jesús quisieron defenderlo en el momento en que era prendido, llevaron 2 espadas al lugar, a Getsemaní, al lugar de la agonía de Jesús, y cuando vinieron los enemigos la sacaron para actuar. Y Jesús les dijo de que metieran la espada en la vaina, porque el que a hierro mata, a hierro también iba a morir. Uh-huh. Lo que quiere decir que está negando el valor de la guerra, ¿no? Está negando el valor de la fuerza para imponer cualquier cosa o para buscar cualquier fin. Cuando se ejerce la fuerza contra Jesús, la violencia de los soldados, él pide explicaciones, pero de ninguna manera pide que su gente devuelva esto. Y se lo explica a Pilato. Le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Lucharían. ¿No? Claro, uh-huh. Si no están peleando es porque el reino no es de este mundo. Sin embargo, en la historia se gestaron muchas batallas y muchas luchas en el nombre de Cristo, desde las cruzadas, por ejemplo. Lo que quiere decir que en muchos casos se utiliza el nombre de Jesucristo o se utiliza la motivación religiosa, como fueron las cruzadas, se utiliza una motivación religiosa para producir violencia, cuando en la raíz del cristianismo, así como también en la raíz del islamismo y en la raíz del judaísmo, está la negación de la violencia como una herramienta útil para el hombre. Uh-huh. Lógicamente que cuando el cristianismo se oficializó en el siglo IV de la era cristiana con Constantino, los romanos eran un pueblo guerrero, eran un imperio. Y todos los imperios tuvieron su etapa belicosa, ¿no? Es decir, desde Egipto, pasando por Babilonia y por los medos y los persas y los griegos y los romanos. Necesitaron la parte militar. Uh-huh. Tuvieron que afirmar su imperio con la parte militar. No recuerdo ningún imperio que no haya tenido que usar la fuerza, que en una etapa de su desarrollo no haya tenido que usar la fuerza, no haya tenido que recurrir a la guerra. Creo que es una característica de los países en expansión que la dominación, que comienza siendo económica, termina siendo a través de las armas. Sí. Incluso ellos son los que desarrollan las industrias tecnológicas militares más fuertes, ¿no? Uh-huh. Y los que manejan esa tecnología desde muy antiguo son los que vencen en la guerra. En la Biblia queda el testimonio, por ejemplo, de un país belicoso, muy belicoso, como los filisteos, un país, una nación, un pueblo procedente tal vez de Creta, uh-huh, o de Chipre, pero un pueblo marítimo, es decir, esos pueblos que viven en islas y entonces manejan muy bien el mar, y en aquel momento manejar el mar era muy importante, y se sabe que hicieron una liga con Libia y atacaron a lo que era el imperio egipcio. Ramsés III, que fue atacado en ese momento, pudo repeler la invasión y dejó en las estelas que lo recuerdan, es lo que más espacio ocupa ese rechazo a la invasión filistea. Lo que quiere decir que este era un pueblo realmente belicoso. Se estableció en el sur de Israel y en la Biblia quedan testimonios de cómo este pueblo presionaba sobre Israel y presionaba a través del manejo de la tecnología. Es decir, ellos manejaban la tecnología del hierro y los israelitas no tenían, todavía no habían llegado al hierro. Y entonces establecieron en la zona más fértil, en la llanura, hicieron retroceder a Israel a las montañas, y con la tecnología del hierro desarrollaban todo un sometimiento por lo económico. Es decir, los israelitas necesitaban ir para afilar sus herramientas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces las hoces y todo eso,
pero no les daban espadas, ni le permitían tener espadas. Es decir, ellos tenían el monopolio de las armas. Por lo tanto, les daban las herramientas de laboreo, pero no las armas con las que pudieran levantarse contra ellos. Pero finalmente llegaron a una etapa belicosa, es decir, finalmente salieron a desafiarlos para quedarse con su territorio. Lo que quiere decir que aunque tenían una tecnología muy avanzada, los testimonios de la tecnología filistea los descubren hoy los arqueólogos. Llegaban a fundir el hierro y tenían calderas para fundir el hierro y todo. A pesar de tener una tecnología avanzada y de haber sometido económicamente, no pudieron evitar la etapa belicosa de desafiarlos para terminar de destruirlos y de someterlos. Lo que quiere decir que todo imperio tiene en un momento una etapa en la que tiene que destaparse lo bélico. San Agustín es el que ve eso y es el primero de los teólogos, de los grandes teólogos de Occidente, que reflexiona sobre el tema de la guerra. Y a él le debemos el concepto discutible, pero concepto al fin que tenemos que reconocer, ¿no? Que es el de la guerra justa. ¿Te parece que hagamos una pequeña pausa? Y luego de ella vamos a charlar sobre este concepto que desarrolló San Agustín de la guerra justa. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando con Salvador de Lutri, mis amigas y mis amigos, sobre la guerra. ¿Es justificable o no? ¿Hay una guerra justa? Y tú mencionabas, Salvador, que San Agustín, este teólogo de la época ya antigua, desarrolló un concepto en base a esta premisa. Claro, los teólogos tienen que hacer teología sobre la realidad. Es decir, tienen que tomar lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios, e implementarla a las necesidades y a las preguntas que se hace su tiempo. Las preguntas que se hacían en el tiempo de San Agustín eran justamente hasta dónde se podía usar la fuerza y hasta dónde las armas eran necesarias. Aquí no vale la pena tomar posiciones altamente antiarmamentistas, porque mientras que alguien esté armado, el otro tiene que tener el arma aunque sea para defenderse, ¿no? Eso de los países que a veces dicen nos desarmamos totalmente, eso es una barbaridad, porque mientras que el otro tenga armas, va a seguir teniendo. Agustín empieza a reflexionar sobre en qué momento usar las armas es justo, y entonces él dice que únicamente, y es la única excepción que él pone, únicamente se pueden usar las armas, o estaría aprobado que un cristiano usara las armas en su legítima defensa. Quiere decir que si soy agredido, si tengo una agresión armada, puedo defenderme, ¿no? Esto fue lo que reflexionó él y dio una serie de principios con respecto a lo que él llamó la guerra justa. Entre otras cosas, él dice que la guerra debe ser hecha entre militares, es decir, entre los que están armados. Dice también que únicamente debe usarse la fuerza en la medida proporcional a la agresión recibida, y dice algo que es bastante discutible en la práctica, que es muy lindo como principio, que es que en la guerra hay que mostrar amor. Suena paradójico. Sí. Yo creo que la intención es buena, es decir,
vamos a sacar sentimientos positivos, pero es muy difícil sacar sentimientos positivos en la guerra. El hombre que está armado se enceguece detrás de la violencia y de la ira, porque la guerra desata los sentimientos de ira. Todos nosotros somos testigos de los salvajismos innecesarios que producen las guerras, ¿no? Del ensañamiento en la tortura y en la destrucción del enemigo, que son espeluznantes, que solamente se pueden entender a la luz de hombres que han perdido toda racionalidad. Lo que quiere decir que la guerra hace perder la racionalidad total y desata toda la violencia y toda la animalidad, por así decirlo, que hay en el hombre, ¿no? Entonces es muy difícil decirle, mire, pero hágalo piadosamente, ¿no? Creo que cuando los ejércitos se desatan y los hombres se desatan, es muy difícil ejercer un control sobre ellos. No obstante, creo que San Agustín deja puesto ciertos principios que son considerables en este tiempo, que hay que considerarlos en este tiempo. Más adelante, quien vuelve a reflexionar sobre la guerra es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, reflexionó sobre muchísimas cosas, pero retoma el pensamiento y en general coincide con Agustín en cuanto a estos principios de la guerra justa, por así decirlo. O me gusta más el término que usaste, de la guerra que se justificaría, ¿no? Que siempre es en la legítima defensa. Lógicamente que en el siglo XX los teólogos tuvieron que repensar todo esto. Y lo tuvieron que repensar porque en el siglo XX las armas de destrucción masiva fueron mucho mayores, ¿no es cierto? Es decir, la ametralladora, por ejemplo, ¿no? La aviación, bombardeando. Y por otra parte, que el siglo XX estuvo signado por dos conflictos que fueron realmente devastadores para la sociedad. La Primera Guerra Mundial hizo temblar al mundo, y la hizo temblar porque fue salvaje en todas sus manifestaciones. A veces nosotros miramos la guerra simplemente por las cifras, ¿no? Las cifras muestran números nada más. Pero cuando uno lee los detalles de cómo se llevaba a cabo la lucha... Las crónicas de la época, ¿no? Sí, cuando uno escucha a los soldados, ¿no es cierto? Yo llegué a hablar con soldados de la Primera Guerra Mundial, cuando era muy niño, ¿no? Y las marcas que le había dejado la guerra que fue de 1914 a 1919, y yo hablaba con ellos en la década del 50, ¿no? Lo que quiere decir que por lo menos habían pasado 35, 40 años... Las marcas que tenían, y me refiero a marcas psicológicas, estaban todavía vigentes. Yo recuerdo algunas personas que cada vez que comenzaban a hablar de la guerra, comenzaban a llorar. Y hablaban, porque no nos damos cuenta que la guerra es destrucción material, destrucción física, pero también es destrucción psicológica de la persona. Esta gente quedó destrozada psicológicamente por lo que había visto y por lo que había vivido. Hace poco tiempo estuve conversando con una persona húngaro que pasó la Segunda Guerra Mundial. Y estamos ya en el siglo XXI. La Segunda Guerra Mundial terminó allí en el año 45. Y esta persona, cuando hablaba de la guerra, también lloraba. Un hombre ya anciano. Y las vivencias de la guerra estaban tan presentes que creo que recordaba mejor las cosas de la guerra que lo que había pasado 3 días antes. Lo que quiere decir que la guerra deja marcas y marcas tremendas. Bueno, los teólogos del siglo XX han coincidido en esto. Algunos de ellos, como Bonhoeffer, por ejemplo, se arriesgaron a decir que cuando hay gente que lleva a las masas a la muerte, como en el caso de Hitler, por ejemplo, que con los campos de concentración, que hasta existiría el derecho de quitarle la vida a la persona esa con tal de que no siga mandando a millones. Al extremismo. Sí. Por supuesto que estas son cosas totalmente discutibles. Pero lo que queda en el fondo de todo esto es que la fe cristiana no aprueba la guerra en ninguna de sus formas y la considera un mal que en algunos casos se hace necesario para detener la violencia del otro, claro. Pero nada más que por eso.
no, como decía San Agustín, no con un afán de conquista, no para ir a buscar, poseer lo que el otro posee, no para hacer latrocinio, sino simplemente como defensa. Me defiendo cuando me atacan, únicamente en ese momento. Sería la única excepción que tendríamos para la guerra. No obstante, tenemos que decir que la guerra es una maldición, y tenemos que tomarla como una maldición. Y de ninguna manera, y esto es muy personal, yo comparto la bendición de ningún arma. Claro. Yo creo que las armas no pueden recibir la bendición de nadie porque van para destruir vidas. Y como cristianos tenemos que saber que Dios nos ha llamado a la paz, que Jesucristo es el príncipe de paz, y que el mensaje de Jesucristo es un mensaje que da vida a los hombres y no que siembra muerte. Claro, ningún cristiano puede andar declarando guerra santa, como si fuera justificable o santificable ese acto, ¿no? Ha habido muchas guerras santas en la historia, y ha habido muchas guerras que han invocado el nombre de Jesucristo. Estos cristianos realmente son dignos de toda censura, no importa a qué rama del cristianismo pertenezcan, son dignos de toda censura porque realmente están traicionando la esencia del mensaje cristiano. El Señor Jesucristo dijo que mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, porque sabemos que los hombres llaman paz a lo que simplemente es no beligerancia, claro. ¿No? Porque las tensiones permanecen. Pero los cristianos tenemos que ser mensajeros de la paz, de la verdadera paz que venga desde adentro y que no solamente sea no beligerancia, sino que sea realmente amor al prójimo, comprensión al prójimo, aceptación incluso de las diferencias que podemos tener con el prójimo, pero tenemos que aprender a vivir en paz. Este es el mensaje de la buena noticia del Evangelio. Después está la mala noticia de la guerra, ¿no? Pero Dios sigue siendo el Dios de las buenas noticias para los hombres, que nos sigue llamando a la paz y a la concordia. Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos de Beethoven en este programa sobre guerra justa en tierra firme, la obra de La victoria de Wellington, el llamado y la respuesta, los 5 fragmentos y este popular final que todos conocemos y hemos escuchado en muchas oportunidades. Ahora queremos saber de usted y qué piensa acerca de esta temática tan crucial en un mundo belicoso como el que estamos. Puede opinar por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Tenga en cuenta también que los materiales de este programa están todos en Internet para utilizarlos. www.tierrafirmertm.org. En este sitio va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente en línea, la oportunidad de bajar gratuitamente el archivo MP3 y el texto en un PDF de la conversación con Salvador de Lutri en este programa, así como todos los programas que producimos de Tierra Firme. www.tierrafirmertm.org. Además podrá dejar su opinión, participar en las discusiones de estos temas y otros que encuentra allí en nuestro sitio, en tierrafirmertm.org. No deje de visitarnos y encontrarnos allí. Si desea escribir una carta al estilo tradicional, hágalo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nos vamos despidiendo, dejando todas estas cosas en sus oídos y mentes para que podamos evitar este tipo de confrontaciones y encontrarnos una vez más cuando anunciemos Tierra Firme.